Siga disfrutando de Crown TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Crown TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel, hoy martes 30 de diciembre de 2025. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Y en esta mañana que regala el Señor, su palabra nos dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh Señor Dios, te damos gracias por todo lo que nos permite ver y oír. Que nuestros corazones despierten y viven por todo lo que recibimos, para aguardar tu revelación final y reconocer tu voluntad definitiva para todos los pueblos, razas y naciones de la tierra. Escúchanos en estos días, porque sabemos que ya viene tu reino. Tu reino está ante nuestros ojos, tu palabra, tu ayuda está llegando y la luz de Jesucristo amanecerá para todo el mundo. Alabanza y honra a ti por todo lo que haces, que nuestros ojos lo vean todo, para que nuestra expectación en los últimos días sea una expectación viva, llena de gozo y bendición. Queremos esperar con alegría, con amor y anhelo por el día que viene para tu gloria. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que hoy martes, antesala de fin de año, se espera un ambiente mayormente soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a que continuará dominando el sistema de alta presión, generando una masa de aire con bajo contenido de humedad, condiciones que favorecerán un tiempo estable y seco durante las horas matutinas y que se prolongarán a las vespertinas también. En cuanto a las lluvias, estas seguirán siendo escasas. Mañana miércoles, debido a la incidencia de una vaguada, el alto contenido de humedad y el acercamiento de un sistema frontal, se pronostica la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones iniciarán en la tarde de mañana, afectando principalmente a las provincias Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Monteplata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales. La actividad lluviosa se prolongará durante la noche de Nochevieja, ¿verdad? 31 de diciembre, pudiendo generar acumulados significativos, especialmente en Santo Domingo, La Altagracia, entre otros. Las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país. En el día de hoy martes, el Distrito Nacional, escasas nubes y sensación agradable. Santo Domingo Norte, nubes aisladas y sensación fresca. Santo Domingo Este, nubes aisladas y sensación agradable. Y Santo Domingo Oeste,
escasas nubes y sensación fresca. En provincias, Santiago, cielo de escasas nubes, posible niebla o neblina, y hay que tener cuidado con esa incidencia, tanto para el tránsito vehicular como para el tránsito aéreo. Sabemos que la semana pasada un vuelo desde Estados Unidos no pudo aterrizar en Santiago por la fuerte neblina. Y en Puerto Plata, en el día de hoy, nubes aisladas y posible niebla o neblina. Estas son las informaciones sobre las condiciones del tiempo que tiene en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos la portada del periódico Listín Diario. En el Listín Diario, hoy martes 30, colapso en hospital causa asombro y temor en Asua. Un hospital en construcción y se desplomó la construcción. Ya hay informaciones de que una falla en el encofrado, que es la colocación de la madera. Ministerio de Defensa destaca avances tecnológicos que fortalecen las Fuerzas Armadas. Bomberos han rescatado a 161 animales en situación de riesgo. ONESBIE incrementa evaluaciones estructurales tras colapso del techo en Yexet, que ocurrió el 8 de abril. Precios del pollo y el cerdo se disparan para víspera de Año Nuevo. Educación continua, competencias profesionales clave para 2026. El Escogido gana y está 3 ganados, 0 perdidos, y los Gigantes pierden su tercero en línea. El Escogido llegó fuerte al round robin. Gigantes despiden al manager José Lejer tras inicio de 0 ganados, 3 perdidos en el round robin. Brian de la Cruz salió de un ambiente de boxeadores. Sistema Nacional de Salud revela una falla de encofrado, causó el derrumbe de hospital de Asua. Avanzan los trabajos para suministrar agua a Santiago y Moca. Hay una crisis de agua en una parte de Santiago, porque hay que decir, bueno, y la falla es producida por la explosión de una tubería de 60 pulgadas en el municipio Sabana Iglesia. Y todos los acueductos, todas las zonas que dependen de ahí, tienen 0 agua desde la semana pasada. Anoche se supo, publicaron los periodistas que le publican, que son de Corazán, que estaban en el vaciado del granito y de esos materiales, y que ya hoy martes en la noche comenzarán a enviar agua a algunos sectores. Pero Gurabo, todo el este de Santiago, el centro, sin agua desde la semana pasada. Los acueductos de Villa González, Cienfuegos y La Canela están funcionando porque dependen del río Yaque, de los canales del río Yaque, el Mosía Bogar y Ulises Francisco. En diario, el 2025 termina sin ninguna muerte por dengue, afirma el Ministerio de Salud. Dominicanos en España se quejan de altos precios de pasajes aéreos. Experto afirma que tubería caducó hace 11 años. Sí, en Dominicana ya somos expertos en eso, en que no se observa la vida útil de las construcciones y de las instalaciones hasta que se desploman. Fideicomiso EDO Sostenible procesa 1.6 millones de toneladas de residuos sólidos. La Dirección de Atención Extrahospitalaria ofreció más de 540,000 asistencias prehospitalaria. La CAS acelera plan de rehabilitación de tanques de agua ante quejas por deterioro. Es el acueducto de la capital. La Batalla de la Fe anuncia su edición de 2026, el Día de Dios. Por lo regular se hace también la Batalla de la Fe en Santiago, pero este evento, anunciado por Ezequiel Molina, es una gran concentración en Santo Domingo, que ahora, según dice ahí, va a ser con boleta de entrada. Está fuerte Ezequiel Molina. Mujer denuncia brutal agresión e intento de rapto por su expareja, teme por su vida.
Abren proceso contra privado de libertad por asesinato de compañeros de celda en San Pedro de Macorís. Trump asegura que Estados Unidos atacó zona de atraque para supuestas embarcaciones de droga en Venezuela. Otros titulares en el Listín Diario en el día de hoy: todos los parqueos de larga duración del Aeropuerto de las Américas están ocupados. Aquí algunas recomendaciones. Familia de mayor del ejército vinculado al caso de Perla Yocasta dan su versión de los hechos. Reconstrucción del Merca Santo Domingo está prevista para este año 2026 que inicia esta semana. Al menos 13 muertos y 98 heridos tras descarrilamiento del tren interoceánico en México. Recuperan el cadáver de uno de los 4 españoles desaparecido en Indonesia. Aplazan por quinta vez audiencia preliminar del caso Calamar por salud de Rafael Calderón. Gran parte de Estados Unidos despide 2025 en medio de una potente tormenta de nieve y lluvia helada. Eso, la foto lo dice todo ahí. Trump sobre el ataque a la residencia de Putin, una de las residencias de Putin. Dice, no me gusta, no es bueno, dice Trump. La ACDS anuncia elecciones para escoger una nueva directiva. El 18 de enero, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago tiene elecciones y la actual directiva, el presidente, aspira a continuar. Aumenta el petróleo por negociaciones sobre guerra en Ucrania. Trump dice que habló muy recientemente con Maduro, pero que la llamada fue infructuosa. Esos son los titulares del Listín Diario. Nos movemos al periódico El Caribe. Hoy es martes 30. ¿Cómo cerraría el 2025 en cantidad de deportaciones? Dominicana concluirá 2025 con desafíos pendientes en seguridad ciudadana. Se inicia hoy la fase 2 de Conciencia por la Vida. O sea que el operativo que involucró para Nochebuena más de 48,000 voluntarios en todo el país. Desesperación por crisis en el servicio de agua. Terrible, ¿verdad? Vamos a ver. La policía arresta a haitiano acusado de matar a su pareja e hijo. El PRD cuestiona el accionar del gobierno en el año 2025. Daniel Rivera inaugura oficina senatorial. Daniel tenía la oficina, el senador de Santiago. Tenía la oficina frente al colegio Padre Fortín y la movió hacia Villa Olga. Ministerio de Obras Públicas iniciará más de 30 obras en provincias. Arzobispo plantea la familia sea una escuela de esperanza. Discusión entre capitana y DGC y una mujer embarazada destapa problemas de tránsito en Boca Chica. Otras noticias en el periódico El Caribe: el oro y la plata apuntan a un año récord con subidas del 70% y 160% respectivamente. Implantes que se comunican con el cerebro. El futuro de la neurotecnología está en marcha. El sector zona franca crece en exportaciones, en espacio y en empleos. Más de 1.6 millones de toneladas de residuos fueron dispuestas correctamente en el año 2025. Vamos a ver. Las preguntas para la encuesta son las mismas que las anteriores, no la han renovado, por lo que nos movemos a titulares de noticias internacionales. Esta es la edición última de 2025. Ya cuando regresemos estaríamos en el 2026. Trump se enoja por un ataque a residencia de Putin. Diosdado Cabello dice Estados Unidos lleva 27 semanas de locura imperial y el mundo en silencio. Bolsonaro se somete a un segundo procedimiento para frenar la crisis de hipo. Muere un bebé de 2 meses en Gaza, víctima del frío según
la sanidad gazatí. Estados Unidos ataca una lancha en el Pacífico y deja 2 tripulantes muertos. Cuba explica qué hay detrás de las crecientes hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela destruye 8 aeronaves y 4 campamentos del narcotráfico en frontera con Brasil. Sheinbaum revela el peso que tuvo Trump en el año complejo de México. Pasamos de inmediato a la portada del periódico Diario Libre. En Diario Libre, en el día de hoy, violencia y muertes marcan el tramo final de este 2025. Los alquileres en el Gran Santo Domingo suben hasta 25% en el último año. Hay una nueva ley de alquileres que hay que revisarla bien. La mayoría de las multas penales no se pagan en la República Dominicana. Las rentas de Airbnb o Airbnb, como me gusta decir, en residenciales serían sometidas a registro y control fiscal según proyecto. Estudiar en UTESA y en la UAPA, atención a esto, será más caro a partir de enero de 2025. Han aumentado los créditos a esas 2 universidades. Fue con drones de la CIA que Estados Unidos atacó un puerto de Venezuela. Resultados y tabla de posiciones en el round robin, el escogido sigue invicto y los gigantes han perdido 3 y tienen 0 ganado. En videos, la parte médica es esencial en los Juegos Centroamericanos, establece el doctor José Joaquín Puello. China lanza maniobras militares para simular el bloqueo de puertos de Taiwán. Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México. Derriban monumento chino en el Canal de Panamá en medio de amenazas de Trump de retomar el control. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional. Hoy es martes 30 de diciembre 2025. Vamos a una primera pausa y en breve regresamos con más informaciones de nivel. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad
de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Políticos. Cambios para el PRM. ...2026... cambios para el PRM, cautela en la Fuerza del Pueblo y definición en el PLD. Es un trabajo para las perspectivas de los principales partidos políticos de la República Dominicana en el 2026. Un trabajo publicado en el periódico El Caribe por la periodista Yanesi Espinal. El próximo 2026, antesala de la definición del escenario electoral para la competencia por el poder en 2028, encuentra a los tres principales partidos con desafíos distintos en el proceso de preparación de sus maquinarias para la definición y fortalecimiento de su espacio electoral y la composición de la boleta para competir por los cargos de elección popular en la cita de febrero y mayo de 2028. Yo creo que son el mismo día las votaciones, pero debo revisar la Constitución. En ese sentido, el próximo año será el cambio para el oficialista Partido Revolucionario Moderno, que estrenará nuevas autoridades y se da por hecho de que el presidente Abinader asumirá la presidencia de la organización, mientras otra figura ocupará la Secretaría General debido a que Carolina Mejía tiene un proyecto presidencial y los estatutos del PRM prohíben a sus autoridades aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República. Mejía y José Ignacio Paliza completarán 2 periodos para un total de 8 años al frente de la organización, en la que han cosechado gran éxito político y electoral. Carolina Mejía como secretaria general y José Ignacio Paliza, quien fue senador por Puerto Plata, como presidente. El proceso de renovación del PRM, que debería completarse en el primer semestre de 2026, podría ser una medición de las fuerzas internas de cara a la competencia por la candidatura presidencial 2028. Debido a que la salida del presidente Abinader de la presidencia de la República impactará su control interno y el escenario es propicio para que otros dirigentes amplíen su espacio de liderazgo en el partido oficial. El éxito político del partido oficial se debe al liderazgo compartido entre Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, pero el expresidente ya tiene su fórmula para mantener o incluso ampliar su espacio interno
al tener identificada a su heredera política, su hija Carolina. El próximo año quedará más claro si la dupla Mejía-Abinader mantendrá el control de la organización, y la mejor muestra será la Secretaría General, si continuará o no bajo el dominio de Mejía. La perspectiva de Abinader es distinta y por tanto los liderazgos que surjan en la organización se alimentarán del luisismo, ¿verdad? El PRM también podría ampliar su dirección ejecutiva para incluir algunas figuras que esperan en el banco y en la cultura de los partidos políticos prefiere aumentar su organismo en lugar de someter a votación. Y eso ocurrió en el PLD, por ejemplo, ocurrió varias veces, que su comisión política, el organismo mayor ejecutivo del PLD, los jefes del PLD, le han puesto incluso hasta apodo, la OTAN, por ejemplo, del PLD, fueron ampliando y hasta triplicaron la cantidad para no mover a los que estaban ni someterlo a votación. Entre los aspirantes del PRM que ocupa cargo por decreto figuran el ministro de Turismo, David Collado, el director de Aduana, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, Wellington Garnó, el director del Plan Social, Tony Peñaguaba, y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Guido Gómez Mazara. Esa gente son aspirantes a candidatos por el PRM en el 28, pero son nombrados por decreto y vamos a ver qué pasa con ellos. En la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández encabezó una marcha multitudinaria el 30 de noviembre en la capital. La Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, concluyó con éxito el proceso de renovación interna en el marco del primer Congreso de Elección de las Autoridades. La organización cerró el año con una manifestación que la colocó en la agenda de opinión pública y la estrategia de oposición que se hizo sentir con temas como la demanda de indexación salarial y denunció el caso de corrupción de mayor impacto en el gobierno del PRM en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que llegó a los tribunales y ha provocado una gran repulsa social. La Fuerza del Pueblo y su líder y presidente, Leonel Fernández, desarrollaron una agenda de juramentaciones de diferentes y otras organizaciones, especialmente provenientes del PLD, según la Fuerza del Pueblo. El 2026 encontrará a la Fuerza del Pueblo un buen momento político, pero sin agenda. La organización está obligada a seguir jugando un papel de oposición que la mantenga en la opinión pública sin que el propio proceso de contrapeso al gobierno se convierta en desgaste para los verdes. Desde la perspectiva estratégica, el partido de oposición necesitaría un esquema de actividades políticas renovado, combinado con los hechos hasta ahora, juramentaciones de dirigentes de otro partido, ruedas de prensa, declaraciones críticas de ejecutoria del gobierno, entre otros. El Partido de la Liberación Dominicana se emplea a fondo para lograr definir su candidatura en el 2026. Fíjense que mientras la Fuerza del Pueblo escogió sus autoridades en el 2025, un proceso del que salió ileso, salió bien, digamos, pero tal como dice Espinal, en el 2026, ¿qué trae la Fuerza del Pueblo? Mientras que el PLD, que estuvo en baja en el 2025, tiene y apuesta a que se le permita escoger sus candidatos en 2026. El pasado 15 de diciembre, el PLD cumplió 52 años de fundado. Es la organización política de mayor éxito electoral en la historia del país, pero su suerte empezó a cambiar en el 2020, cuando inició su caída, que lo ha colocado en el tercer lugar en la preferencia de los electores. Sin embargo, la organización, bajo el liderazgo de Danilo Medina, ha hecho un esfuerzo por resistir ante los embates que ha enfrentado y esa estrategia logró salir airoso del proceso de renovación interna y se fortaleció en su rol de oposición en el año que casi termina. O sea, mantiene la oposición. En el 2026 el reto del Partido Morado es encontrar una candidatura presidencial que proyecta posibilidades de triunfo y así evitar
que más dirigentes y militantes sigan abandonando las filas de la organización y lo saque del incómodo tercer lugar. El Tribunal Superior Electoral ya emitió una sentencia que detuvo la agenda del PLD para adelantar la escogencia de la candidatura presidencial, y la Junta ha emitido varios comunicados de advertencia a las organizaciones políticas para que respeten los plazos de la ley para la campaña y pre-campaña electoral. La Comisión de Protocolo y Unidad entre los aspirantes de la candidatura presidencial, en una reunión en la que participó Medina, acordó convocar al Comité Central en enero de 2026 y la definición de la candidatura en el último trimestre del mismo año, 26. La decisión cuenta con el consenso de los dirigentes identificados con precandidatura, pues ninguna ha expresado inconformidad. Hasta ahora aspiran oficialmente Abel Martínez, ex candidato en las pasadas elecciones, Francisco Javier García, Charles Mariotti y Francisco Domínguez Brito. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño no ha oficializado sus aspiraciones, pero su nombre nunca ha sido excluido de la lista de los presidenciales del PLD. Y finalmente, sobre este trabajo, en el año 2026 también será relevante para el inicio de nuevos partidos políticos que buscarán reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Entre las nuevas formaciones que pedirá reconocimiento de personería jurídica en la Junta figuran Avancemos, del ex dirigente del PLD Carlos Amarante Baret. Ese proyecto ya se acercó a la Fuerza del Pueblo y tiene una agenda de oposición. Igualmente, otros partidos que perdieron reconocimiento en las pasadas elecciones solicitarán de nuevo que la Junta le otorgue personería jurídica, como es el caso del partido Patria para Todos, de Fulgencio Severino. Actualmente hay 34 partidos con reconocimiento y 10 movimientos accidentales conforme a los resultados de las elecciones 2024. De manera que en el 2026, esto es más o menos, por eso lo trajimos aquí, es más o menos la perspectiva de los partidos políticos para este 2026, que cada quien debe jugar su rol y naturalmente la mira, los ojos del país están mayoritariamente en lo que suceda en el partido del gobierno, porque son los que están frente al país, los que están administrando, y sobre todo porque Abinader ha asegurado que no participará más como candidato. Incluso la Constitución de la República ya impide, ya prohíbe su participación, aunque claro, estamos en República Dominicana y no sobra quien aspire a que se active a Danilo para que pueda participar Abinader. De todos modos, en términos de las leyes y de la Constitución, ese es el escenario para 2028 y esperamos que todos los partidos avancen, jueguen su papel y se mantengan activos, porque esa es la materia prima para la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con esta edición. En informaciones de nivel, las noticias del arte y el espectáculo, en lo que se mueve de farándula. Bien, en esta parte queremos compartir, porque estamos cerrando el año 2025 y antes de que llegue el 26, y como he hecho en otros años, quiero referirme en esta ocasión a algunos de los libros que he leído este año y que uno aspira a que alguna gente se motive. Sabemos que en Dominicana hay mucha gente que lee y una gran mayoría que lo que hace es que revisa los mensajes de las redes sociales. Hay de todo y es una fuente de información naturalmente. Pero en esta ocasión quiero compartir, incluso hay una foto en la imagen 70, exacto. Ese libro se llama Los Fundadores,
Los Fundadores fue escrito por Jimmy Soni y es la historia de PayPal y los emprendedores que dieron origen a Silicon Valley, que es el lugar de Estados Unidos y diría uno que el lugar del mundo donde se juntaron a partir de 1995-97, se juntaron los principales innovadores, los principales fundadores, entre ellos el más destacado, diríamos nosotros, que es Elon Musk, que aparece en la foto de portada. Este libro, de unas de casi 500 páginas, establece entonces ese espíritu de innovación y de creación de los programadores, de los expertos en programación, entre los que estaban Elon Musk, y que crearon, Elon Musk incluso, antes de graduarse en la universidad ya había creado su primera empresa. Su primera empresa la vendió por una cantidad considerable y la segunda pudo venderla por $13 millones. O sea, es un emprendedor que ha dormido poco y que ha vivido mucho, tomando en cuenta su capacidad creativa. Actualmente Musk es el dueño de X, el dueño de Tesla y el dueño, diríamos, el más próspero de los empresarios en inversiones espaciales en Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Estados Unidos es uno de los clientes principales de Elon Musk para cuestiones satelitales y de exploraciones del espacio. Elon Musk. De manera que Los Fundadores, y es un título que le cae bien a ese libro, porque establece, y esto es importante que la gente que lee y la gente que le gusta crear le ponga atención. La mayoría de las creaciones y de los emprendimientos en el mundo han sido fruto no de los genios que se encierran en una habitación a pensar y a crear, sino de esos genios, pero que han buscado equipo, y que la creación de equipos, de ingenieros, de también pensadores, pero de realizadores, todo alrededor de una idea de creación, es que han dado resultados. Ahí está, Los Fundadores. El siguiente libro es, bueno, y antes de entrar en el tema de Israel, que fue el tema que más tiempo le dedicamos en 2025, debo decir que en la misma línea de Los Fundadores, pero que no hemos terminado, porque este año ha sido un tanto complicado para nosotros en temas familiares y personales, pero una continuación de Los Fundadores, ese libro que estamos leyendo. Yo soy de la vieja escuela, leo libros físicos. Claro, algunos libros son digitales, pero la mayoría son libros físicos, y por eso lo traje aquí, para que no crean que busco portada por ahí y hago creer que estoy leyendo. Son libros que he leído y que leo. El otro libro se llama Los Innovadores, que lo trataremos aquí, pero Los Innovadores es de la creación de la computadora. Mucha gente domina esta historia, pero es básicamente la dominan los que se dedican a ese campo de la computadora, pero es una historia muy interesante de los innovadores desde allá del siglo XVIII, siglo XIX, y que vamos en más de un 50% de su lectura. Otro Israel posible es un libro de Adolfo García Ortega, un español judío, con una visión crítica sobre el proceso que se vive entre Israel y Palestina, pero sobre todo muy concentrado en la sociedad judía de la historia y la sociedad judía del siglo XX y principios del siglo XXI. Está planteado una crítica interna a los judíos y el sufrimiento por ser judío, ¿verdad?
tanto en Europa y en el mundo, y una visión de encuentros con escritores y personas de diferentes partes, sobre todo en Europa, de esa nostalgia de querer vivir en Israel, pero que se desarrollan en toda parte por circunstancias de la guerra o cualquier otra económica o lo que sea. De manera que otro Israel posible, que es un planteamiento de que es posible desarrollar a Israel y sostenerse ahí, donde funciona desde 1948, pero sin la guerra y el tema de la muerte como tema principal. Es una buena lectura para la gente que sigue el tema judío y el tema del conflicto con los palestinos. El otro libro, vamos a ver, creo que es este, La Nación y la Muerte, exacto, escrita por Edith Sertal, Israel y Gaza, una tragedia compartida. Y esto es ya una crítica a sí mismo compartida de los extremos de la comunidad palestina y del manejo, diría yo, casi la manipulación del tema de la muerte, el sufrimiento, el holocausto de los judíos, que ha sido una excusa permanente desde allá a la década de 1930, la desaparición física de más de 6 millones de judíos, patrocinada por Alemania, la Alemania de Hitler. Y todo este tema, del tema de la muerte y del sacrificio, utilizado como bandera política para mantener a una nación a la expectativa, en alerta para la guerra y para sostener y resistir frente a una situación tan fuerte como un país rodeado por un país judío, el único del mundo, ¿verdad? Un estado judío rodeado por países árabes. El otro libro es escrito por el periodista Ian Black, que falleció ahora en el siglo XXI, Vecinos y enemigos, los 100 años de conflicto entre israelíes y palestinos. Vecinos y enemigos, o sea, viven ahí en el mismo territorio. Y es también una narrativa con juicio crítico, porque Ian Black fue inglés, un periodista inglés, pero el de mayor dominio de lo que hemos leído, mayor dominio sobre la cuestión de Israel. Es un libro, como están viendo ustedes, bastante voluminoso, de más de 700 páginas, de contenido muy interesante. De manera, incluso tiene opiniones de expertos del mundo, de los temas de historia y de analistas de la sociedad judía. Analiza, y esto es importante que se sepa, Ian Black es crítico con las posiciones políticas de Israel y las posiciones políticas de las organizaciones palestinas. Dígase, desde Hamas, que tiene el control ahora, y desde hace décadas, la Autoridad Nacional Palestina y las otras organizaciones desde antes de Yasser Arafat. Es una lectura también interesante para lo que nos gusta y para lo que seguimos los temas de Israel, una nación ejemplar en el mundo, ¿verdad? Tiene sus contrarios, naturalmente, porque, bueno, hay que admitir que hay gente que no comparte nuestra posición. Y el último de los libros, lo planteo por último, pero fue el primero. No, el primero fue el de Ian Black. Bueno, fue uno de los libros que leí este año, esta portada que he colocado en la pantalla, escrito por Shlomo Ben-Ami, Profeta sin honor.
Y cuando lo vimos, digo, bueno, pero vamos a ver qué es lo que plantea, ¿verdad? La lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos estados. Este señor Ben-Ami es muy crítico porque es un diplomático israelí que tuvo una gran experiencia en el gobierno desde Bill Clinton, de George Bush y de todas esas administraciones, en el esfuerzo entre Israel y Palestina de llegar a un acuerdo. Y es muy interesante lo que se narra de todos esos, de todos los presidentes de Estados Unidos, aunque Donald Trump está haciendo un esfuerzo, pero en un ámbito diferente. Pero Clinton se planteó como tarea que se firmara un acuerdo entre Israel y Palestina. Y Arafat, que era un gran actor, un gran líder, hay que decir, pero Arafat jugaba con la prensa y Arafat jugaba con Estados Unidos. Arafat, en todas las décadas que dedicó a representar a la comunidad palestina, demostró sus habilidades de mantenerse en la palestra, de obligar los diálogos internacionales y de decir que no a todas las propuestas. Cada vez que hacían un esfuerzo por ceder a las peticiones, a cientos de peticiones de la comunidad palestina que alega que fueron desplazados, y ciertamente la fundación del Estado judío desplazó a comunidades palestinas, a comunidades árabes, y que hay una hilera de temas y de demandas que no es posible plantearla en este comentario, en esta edición, pero que si se estudian son cientos de peticiones, el regreso de esas comunidades, el tema de la frontera, el territorio, las fuerzas, el uso de las armas. Bueno, son muchas cosas. Y Israel, que tiene un plan expansionista permanente, hay que admitir. De todo modo, Profeta Sin Honor está planteado no en cuanto al tema moral de defender a su gente, sino que está planteado con una visión política, convencido de que no es posible un Estado en esas comunidades, aunque fue aprobado en el 1947 en una asamblea de la ONU y se han firmado acuerdos con eso. De todos modos, y con esto cerramos porque el tiempo se nos acaba, nosotros también estamos convencidos de que a los propios palestinos, a los que dirigen el territorio, a los que se benefician del sufrimiento de su propio pueblo, no les conviene que se apruebe el Estado porque tendrían que ponerse a trabajar. Tendrían que demostrar que es verdad que defienden a su pueblo porque han vivido bien. Es una élite política que ha utilizado el tema de la lucha y el tema de la representación, y el primero fue Arafat y su equipo. Vivieron, eran los funcionarios mejor pagados del mundo con el dinero que aportan los países árabes y otros aliados, y vivieron como quisieron, pero se opusieron a la creación del Estado porque se aceptaban, entonces tenían que sentarse a trabajar, a buscar solución para su propio pueblo. Y como están en guerra, no hay que hacer otra cosa que atacar a su vecino, no hay otra cosa que rechazar todas las propuestas y las políticas planteadas. De manera que nosotros, que también hacemos otras lecturas de manera digital y estamos leyendo otros libros, sin embargo, estos 5, uno sobre el dinero digital y la creación de enviar dinero por correo, y estos 4 libros sobre la comunidad de Israel, es una historia, la de nunca acabar, y que siempre nosotros aquí, que creemos en Dios, nosotros siempre le planteamos a nuestros seguidores orar para que haya entendimiento en esos pueblos. Pero en términos políticos, cuando usted lo ve fríamente, cuando revisa lo que se publica, lo que publican los periodistas y los esfuerzos de los partidos políticos en Israel, uno sabe que no estamos tan cerca
de las soluciones porque las posiciones son muy distantes. Israel es una potencia militar porque con Estados Unidos como aliado, aunque en las últimas gestiones con Netanyahu, que es de extrema derecha, ahí se han impuesto unos temas que incluso están de espalda a lo que ha planteado la ONU. Incluso ha habido fricciones con el propio Estados Unidos. Sin embargo, tanto esta guerra de Israel y Palestina como la guerra de Ucrania fueron promesa para el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero en ambos casos, en ambas guerras, no es tan sencillo, porque no se puede decretar de afuera lo que deben hacer los que están dentro. Y este escenario de Palestina, de Oriente Próximo, es aún más complicado que el de Europa, porque el de Europa está la Unión Europea, está Rusia, Estados Unidos, China, todas las potencias tienen intereses ahí. En Oriente Próximo, entonces, es un escenario bien complicado por la historia, porque los intereses de los pueblos solo se ven por arribita, en el protocolo político y eso. Y también porque Israel no le hace mucho caso a las líneas internacionales, tiene su propio plan, no paran de construir lo que ellos entienden que deben hacer para su pueblo. De manera que ahí está planteado, como persona de la vieja escuela que lee libro físico, que me gusta hablar de los libros que leo, guardando la modestia, no quiero que a nadie se me sienta mal, porque la gente que no lee ve esto como como algo innecesario, y no pretendemos que nos vean como un erudito ni nada de eso, pero invitamos a la gente a que lea lo que pueda, porque el que habla mucho debe leer para no errar tanto, ¿verdad? Y así queríamos plantearlo aquí en Informaciones de Nivel. Bueno, así llegamos a la parte final de esta edición y por este año 2025 de Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención, le invitamos a que en el 2026 compartan con nosotros estas presentaciones para estar mejor informados. Prudencia en el feriado de Año Nuevo y nos vemos en 2026. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Las mejores series, las mejores películas.